Y segundo, hace 4 intervenciones que pudieron haber sido mixtas, pudieron haber sido solas, aisladas, pero es que la muestra es muy pequeña, 15 pacientes. Le iban a dar datos no paramétricos y para eso tenía que hacer una interpretación con estadísticos no paramétricos, ¿verdad? Para que pudiera tener resultados bastante cercanos a la realidad. Y también viene el otro tema, que es la técnica de muestreo, que para poderlo hacer, pues si usted lo hace con una técnica de muestreo no aleatorizada, muy pocas revistas lo van a publicar. Entonces son sugerencias. Por eso les digo, piensen bien, vayan pensando quién va a ser su temático, quién va a ser su metodológico, porque ahí va a estar el 50% de su ganancia. Si por ahí se consiguen un temático y un metodológico que no están en lo que deben de estar, pues se van a quedar atrás y van a tener serios problemas. Pero bueno, bien, no sé si hay alguna otra duda sobre lo que hemos estado hablando. Eh, para poder pasar a la última conferencia, creo que podemos dejar de compartir esto porque quedó claro lo de los ejercicios, creo yo. Y nos vamos a la última que tiene que ver con frecuencias. Medidas de frecuencia, aquí me ven revisando, es que yo soy de los profesores que me crié, no soy profesor de base, pero me ha llevado, entonces llevo una bitácora, donde voy haciendo apuntes incluso sobre la marcha, eso es, y reflexiones, eso es parte del proceso pedagógico que les mencionaba de la andragogía, es necesario. Entonces vamos a hacer medidas de frecuencia, vamos a hablar de las medidas de frecuencia. Para mí es importante que ustedes aprendan las medidas de frecuencia en epidemiología, así de claro. Miren, este texto es bien grande. Vamos a mencionar que las medidas de frecuencia u ocurrencia, en su MOPES salen algunas. Pueden medir la frecuencia u ocurrencia de tales hechos en la población, que es una tarea fundamental, ¿verdad? Que es medir la frecuencia u ocurrencia. Para medir la frecuencia de una enfermedad en la población, el epidemiólogo recurre a 3 conceptos muy importantes que nosotros no los vamos a poder describir todos y a profundidad. El primero, ustedes ya lo mencionaron y es súper importante, el término de probabilidad. ¿Quieren saber la probabilidad? Agarren una monedita, tiene cara y escudo, ya son muy difíciles de encontrar, tírenla al aire y van a ver que tienen 50% de probabilidades de caer en cara y 50 probabilidades de caer en escudo. Eso se llama probabilidad, que es la misma posibilidad que tiene un fenómeno de ocurrir o la posibilidad que tiene un fenómeno de ocurrir. Ustedes agarran un dado, tiene 6 caras, la tiran y existen X cantidad de probabilidades de que salga 1 o salga 6, o salga 2 o salga 3, o salga 4 o salga 5. Probabilidad. Es una medida de ocurrencia de un hecho incierto, o sea, el número de veces que se espera que ocurra un evento a futuro. Con esto trabaja mucho la parte bayesiana que les había dicho, la estadística bayesiana con las probabilidades de que pueda suceder un fenómeno. Pero eso es del top, de lo más grande que se está haciendo ahorita desde el punto de vista de investigaciones. Las investigaciones bayesianas. Igual, el riesgo de salud es la medida que refleja la probabilidad de que se produzca un fenómeno o un efecto o daño a la salud dentro de un periodo de tiempo establecido. Riesgo de salud. Riesgo de salud. Repito, una medida que refleja la probabilidad que se produzca un efecto o daño en la salud dentro de un periodo de tiempo establecido. Por ejemplo, el riesgo que tiene una mujer de padecer cáncer de mama si utiliza, digamos, tintes de pelo. Por dar un ejemplo. Es un riesgo a la salud. Una tasa son de las 3 formas donde el epidemiólogo recurre para poder medir la frecuencia u ocurrencia de un hecho en una población. Una tasa es una medida de la rapidez de cambio de un estado a otro estado. Por ejemplo, de sano a enfermo. La tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, ¿no? La tasa de suicidio, que es muy importante, aquí no se mide. Y por lo tanto también expresa un riesgo. Déjenme, ya vamos a seguir, solo hay alguien queriendo entrar dentro. Sin embargo, a diferencia del riesgo, la tasa involucra la experiencia de exposición de la población a unidades efectivas de tiempo y persona. La tasa incluye tiempo y persona, el riesgo no. El riesgo solo
incurre en la persona y la exposición al fenómeno. Y que pueda ocurrir el daño. La probabilidad es medible o cuantificable y su valor numérico se sitúa entre 0 y 1. Ustedes me lo dijeron durante, estuvimos hablando en los temas anteriores, muy bien y muy oportunamente. No puede haber una probabilidad por encima de 1. No puede haber una probabilidad por debajo de 0. Entonces tenemos que 1 sería la certeza absoluta de que va a ocurrir el fenómeno y 0 va a ser la certeza absoluta de que no va a ocurrir el fenómeno. Y entre más se acerque a 1, más probable que ocurra, y entre más se acerque a 0, más improbable o menos probable de que ocurra ese fenómeno. Por conveniencia, se puede expresar como un número decimal. Vamos a ver que hay 0.50, 0.75, o una fracción, por ejemplo, 2 entre 6, o un porcentaje, 25% de probabilidades de que ese fenómeno vaya a ocurrir. La gente que, no sé, creo que por aquí deben de haber 1 o 2 personas que todavía recuerdan que era ir a jugar dados en los pueblos cuando no había luz, o ir a jugar cartas, y entonces se ponían a contar cuántas veces salía un número. Y entonces, a medida se iba acercando la probabilidad de que saliera el número que ellos querían, se iban metiendo en el juego. Porque se iba acercando más la posibilidad que saliera el número que querían. Eso es probabilidad. No sé si recuerdan. Yo era muy niño cuando eso ocurría. No sé si también sigue ocurriendo en los pueblos, digo en los pueblos de Honduras. Todo eso, todas esas cuestiones tradicionales. Ahora no, ahora les gusta poner mucho reggaetón y hacer otro tipo de fiestas. El riesgo es también medible y se obtiene a partir de un cociente o fracción. En sentido estricto, al igual que la probabilidad, su valor se sitúa entre 0 y 1. Un riesgo no puede ir más arriba de 0, más abajo de 0 y más arriba de 1, porque estamos hablando que el riesgo también es una probabilidad. Se suele expresar como un valor de fracción multiplicado por una constante, que depende del resultado, lo vamos a multiplicar por 10, lo vamos a multiplicar por 100, lo vamos a multiplicar por 1000, 10.000, 1.000.000. Y ya van a ver. La tasa es una medida clásica en epidemiología. Es un epidemiólogo que no dé tasas, aunque sea de café, no es epidemiólogo. Y tiene 3 componentes básicos. La tasa, para formar una tasa, tiene que haber 3 componentes básicos. Un numerador que corresponde al número de individuos que experimenta el evento de interés, por ejemplo, muerte, enfermedad, nacimiento, ingreso hospitalario. Y un denominador que corresponde al número total de individuos de la población expuestos a esa enfermedad, a ese nacimiento, a ese ingreso hospitalario, a esa muerte, o en riesgo de presentar ese evento. O sea que estamos dividiendo las personas que sí presentaron el evento sobre todas las personas que tuvieron la probabilidad de presentar ese evento. Y para la tasa también es importante el periodo de tiempo específico durante el cual se observa. Recuerden que es una de las características del epidemiólogo. Se observa la frecuencia del evento de interés y la población que ha estado expuesta efectivamente. Por lo general se hace en 1 año o 6 meses, pero por lo general se hace en 1 año. Uno dice la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad infantil en Honduras para el año 2019 fue tanto, y lo ponen incluso a veces como tasa, lo ponen en porcentaje. No sé la tasa aquí, creo que anda arriba de 20, o entre 14 y 20, una cosa alarmante. De ahí que la tasa puede asumir un valor de 0 a infinito y se expresa en números de eventos que ocurren en un tiempo de persona de exposición, que es la característica fundamental de la tasa. Recuerden, para el año tal, es una forma de las tantas formas de escribirlo, para el año tal la tasa de natalidad en Honduras fue de tanto. O la tasa de natalidad fue en Honduras fue de tanto para el año tal. Estamos incluyendo tiempo, un tiempo específico, 1 año. Las medidas de morbilidad. En consecuencia, la enumeración o recuento de casos de enfermedad, así como de nacimientos y de funciones,
junto con estimados censales de la población y sus características, constituyen los datos básicos que permiten a los servicios de salud obtener un mejor conocimiento sobre las condiciones de salud y enfermedad en la población. Por eso cuando empezamos hablando de censo, empecé repitiendo y repitiendo y repitiendo la importancia de hacer el censo, que aquí desde hace años no se hace un censo. El último que se hizo fue, creo que el 2000 y pico, que fue el Censo Nacional de Población y Vivienda, que arrojó unos datos muy interesantes, pero se le puede, por ejemplo, poner problemas de salud. Se puede apoyar también ese censo para medir la discapacidad a nivel nacional, cómo se comportan las distintas discapacidades. Es prácticamente imposible conocer la magnitud real de la morbilidad de una población debido a múltiples y complejos factores que van desde la diversidad de la percepción cultural, lo que hablábamos sobre la salud. ¿Se acuerdan que empezamos hablando? En algún momento les dije, la percepción, la cosmovisión de la población. No me voy a poner la vacuna porque es voluntad de Dios que yo me muera en algún momento. Miren la percepción cultural sobre la salud, sobre la enfermedad, ¿verdad? Eso dificulta poder conocer la magnitud real de la morbilidad y saber realmente por qué la gente padece ese fenómeno. Entre otras cosas, porque, por ejemplo, la detección, ahorita con ese último estudio que les he estado diciendo del CAP de COVID, resulta ser que en Honduras casi todos los encuestados son sanos. Y estoy más que seguro que la gran mayoría de esos sanos, que dicen ser sanos, lo que no se han detectado o no han querido reconocer la enfermedad que portan, la mínima diabetes e hipertensión. Son factores complejos porque no hay cultura y la presencia de casos subclínicos, lo que estamos hablando, no ha tenido síntomas, nunca ha ido al médico, siempre se siente bien, aunque sabemos que es una persona bien llenita, pletórica, con el cloasma aquí en el cuello, que nos está diciendo que hay un síndrome de insulino resistencia, pero él dice que es sano, pero anda en niveles en casos subclínicos. Bueno, en ese caso ya es clínico, pues tiene obesidad y tiene hasta el cloasma. Hasta la inaccesibilidad a los servicios de salud, eso es súper importante. La gente, yo me pongo a pensar, la gente que vive cerca de la frontera con El Salvador, en Colomoncagua, en todos estos pueblos de allá en Tibucá, que incluso le resulta más fácil ir a los centros de salud de El Salvador que venir a los de Honduras. Es terrible. Todavía vemos imágenes que parecieran sacadas de un libro, de una novela, pues, muy cruda, escrita muy cruda, donde para poder sacar a alguien enfermo de un lugar todavía lo cuelgan en una hamaca y lo salga cargado en hombros porque ni siquiera hay acceso a medios de transporte de otro tipo. Bien. Entonces todo eso influye y la falta de confianza en la asistencia médica. Me preocupa mucho eso. En Honduras nos estamos ganando desde hace varios años una falta de confianza de la población, y ahorita esta pandemia lo ha demostrado, en general, no estoy diciendo que todo, de mucho personal de la salud, de la falta de confianza de la gente en el sistema de salud. Primero, por lo mal estructurado que está. Segundo, por los grandes vacíos, los grandes errores, los grandes desabastecimientos, las grandes carencias que tiene el sector público y semipúblico, y dentro del semipúblico el seguro social, ¿verdad? Que es interés de muchos que esté así, para sacar ganancia. Entonces, la población va perdiendo confianza y por eso vemos que en las zonas fronterizas, con Nicaragua, con El Salvador, con Guatemala, la gente prefiere ir a los centros de atención de esos países que venir a los centros de atención en Honduras, porque se ha perdido mucho la confianza en la asistencia médica y eso influye en conocer la magnitud real de la morbilidad de la población. Entonces vamos a hablar de las medidas de frecuencia. Vamos a mencionar algunas, mis estimadas y mis estimados. Vamos a mencionar prevalencia, vamos a mencionar incidencia,
se nos va a quedar el índice de capa, se nos va a quedar la sensibilidad y la especificidad, se nos va a quedar el valor positivo, valor positivo para tratar, el valor negativo para, se me confundió, déjenme, discúlpenme, el número necesario para tratar, el número necesario para no tratar. Y se me olvidó, después me voy a acordar de esas BPP y BPN que escribí. Son otras medidas de frecuencia, pero no es menester de la clase darlas. Vamos a dar las básicas, prevalencia e incidencia, que se les había preguntado, creo que fue en el pretest, y habíamos hablado un poco sobre la prevalencia y la incidencia. La prevalencia es la medida del número de casos existentes, o sea, los que ya están enfermos, llamados casos prevalentes, de una enfermedad en un punto o periodo de tiempo y una población determinada, sin distinguir si son o no casos nuevos. Lo importante es que ya estén, ¿verdad? La prevalencia es un indicador de la magnitud de la presencia de una enfermedad u otro evento de la salud de la población. ¿Y cómo se saca? Ahí está puesto. Número de casos enfermos de esa enfermedad en un periodo sobre el total de personas en el mismo periodo de esa población donde se sacó ese número de casos enfermos. Multiplicado por un factor que puede ser 10, puede ser 100. Por lo general es 100, puede ser 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. Dígame, ¿alguien me quiere decir algo? No. Bueno, la prevalencia no puede ser considerada una tasa ni una proporción. Es la prevalencia, ¿verdad? Pues no toma en cuenta el inicio ni duración de la enfermedad. Su denominador no necesariamente corresponde a la población en riesgo, es decir, a aquella población expuesta y susceptible de donde surgen los casos. No necesariamente, pero uno trata de que sea así. Por ejemplo, ahorita queremos sacar en ese estudio del COVID la prevalencia del COVID en Honduras. Por favor, quien tiene el micrófono, le pido encarecidamente que me lo apague. Gracias. Queremos sacar la prevalencia del COVID en Honduras. ¿Y cómo la vamos a sacar? Bueno, vamos a ver los enfermos, los que nos declaren haber tenido COVID, sobre la cantidad de personas encuestadas. Ahí tenemos personas con enfermedad en un periodo, o sea, en el periodo de encuestados, sobre el número total de personas en el mismo periodo. O sea, el número total de encuestados en ese mismo periodo. Y lo vamos a multiplicar por 100 para sacar una prevalencia. Creo que la prevalencia nuestra anda alrededor del 19% hasta ahorita, con la mitad de los encuestados de la muestra que tenemos planeada. Es una prevalencia algo alta. Estamos hablando que 1 de cada 5 hondureños ha tenido COVID. Al calcularse con el cociente entre el número de los casos nuevos y el tamaño de la población en riesgo en un periodo de tiempo. Discúlpenme. Dejamos atrás la prevalencia. Vamos a hablar de la incidencia. La incidencia puede tener un fenómeno que sea la incidencia acumulada. La incidencia acumulada, al calcularse como el cociente entre el número de casos nuevos y el tamaño de la población en riesgo en un periodo de tiempo. La incidencia acumulada asume que todos los individuos de la población en riesgo estuvieron efectivamente en riesgo de presentar la enfermedad durante todo el periodo de tiempo observado. Cuando hablamos de incidencia estamos hablando de los casos nuevos que se van presentando, que van apareciendo, ¿verdad? Y tenemos la otra, que es la tasa de incidencia, una manera más precisa de representar ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa aquí con la incidencia acumulada? Muchos casos en un periodo de un año, pues se pierden o no aparecen. O lo único que nos brindan de información es un entra y sale, ¿verdad? Y no lo volvemos a ver, no volvemos a saber de ellos. Entonces, aquí donde entra la importancia de la tasa de incidencia. Un número más preciso de representar el riesgo de pasar del estado sano al estado enfermo. O sea, estimar la incidencia la brinda la investigación epidemiológica del factor de riesgo causal en las cohortes de la población. En tales condiciones es posible seguir a la población, lo que les decía, darle seguimiento y que ese seguimiento sea el que aporte esa persona a esa incidencia. Si estuvo un año, pues un año. Si estuvo 2 semanas, pues 2 semanas. Esa es la tasa esa es la ventaja de la tasa de incidencia. Midiendo con exactitud el tiempo que cada individuo estuvo en riesgo de enfermar y obtener el número total de tiempo persona de observación. Por ejemplo, año persona, día persona. Y todo eso hace un solo
un solo número que se le llama tasa de incidencia. Si ahora dividimos el número de casos nuevos entre el número total de años persona observados, obtendremos la tasa de incidencia propiamente dicha, llamada también densidad de incidencia o fuerza de morbilidad. Algo sobre la incidencia. En términos prácticos, cuando calculamos la incidencia de una enfermedad en la población, a menudo empleamos la incidencia acumulada. Pues el cálculo de la tasa de incidencia propiamente dicha suele estar restringido al contexto de una investigación epidemiológica. ¿Por qué? Porque es bien complejo poder llevar ese seguimiento de que si este estuvo meses, de que si este estuvo días, de que si este estuvo semanas. Y por lo general uno como epidemiólogo lo que busca es la incidencia acumulada y no esa tasa de incidencia que es la más precisa, pero es la más difícil de poder determinar por los factores de el tiempo que aporta el participante. Una forma de estimar la tasa de incidencia cuando no se cuenta con los años persona consiste en tomar como denominador a la población a la mitad del periodo. O sea, yo estoy haciendo una incidencia de cáncer de mama en el año 2020. Bueno, tengo dificultades para poder saber ese aporte año persona que me está haciendo cada mujer participante durante ese año. Entonces yo voy y como denominador toma la población ese periodo de año. Yo sé que la población de mujeres en ese año va a comenzar, digamos, digamos, por dar un ejemplo, con 200.000 y va a terminar por cáncer de mama, por no sé qué, va a terminar en 150.000. Bueno, entonces me voy a ir a ver cuánta población había en junio o en julio, que es la mitad del año. Habían 100.000 o habían 250.000. Bueno, ese va a ser el denominador para poder sacar esa tasa de incidencia. Bueno, otras medidas que son siempre importantes, no las vamos a entrar en detalle, otras medidas de frecuencia que son siempre importantes porque no las vamos a detallar porque están en su libro, están muy bien detalladas en MOPESE. Otras medidas de morbilidad, pues está la tasa de ataque secundario, esas son medidas de morbilidad. Y tenemos las de mortalidad, por ejemplo, la mortalidad general, la tasa general de mortalidad, la tasa de mortalidad infantil, que habla muy bien de un sistema de salud. Hay países muy desarrollados que tienen una tasa de mortalidad infantil muy baja. Hay países del tercer mundo que increíblemente tienen una tasa de mortalidad infantil muy baja, porque claro, obviamente tienen un sistema de salud eh, muy bueno. Y hay países como el nuestro que tercermundistas, donde el sistema de salud está muy difícil, es precario, donde las condiciones son muy complejas, pues no hay un sistema único, hay tres sistemas, subsistemas, el público, el semiprivado y el privado. Entonces la tasa de mortalidad infantil es muy alta. Y está la tasa de mortalidad materna, que debe ir prácticamente de la mano con esa tasa de mortalidad infantil. Si no se me mueren los niños, no se me tienen que morir las madres, ¿verdad? Y ahí el trabajo que tiene que hacer el ginecólogo, el pediatra, la enfermera obstetra, la enfermera de pediatría, es increíble. Pero eso es con datos, con resultados, con trabajo, con un montón de políticas, con un montón de programas, con un montón de proyectos, con un montón de cosas que en Honduras ahorita es impensable hacer. Y la tasa de letalidad de la enfermedad, ¿verdad? Es una enfermedad. Por ejemplo, la tasa de la letalidad del COVID-19. Una medida de mortalidad es importante. Obviamente, como bien dijo su compañera en algún momento de esta locución durante esta tarde, no creemos en esos datos. Entonces es bien complejo. Pero bueno, se sacan la tasa, dicen que anda alrededor del 4 o 5%. Creo que está subiendo estrepitosamente, de una manera muy alarmante, porque solo el fin de semana pasado, creo que el viernes, hubieron casi 100 muertos. Entonces, bueno, y no se están diagnosticando en la cantidad que debería de hacerse. Eso ya da cierta lógica. Y es matemática pura. Si ustedes quieren que la tasa de mortalidad, de letalidad de una enfermedad baje, actúan sobre la enfermedad o mejoran el diagnóstico y aumentan la cantidad de diagnosticados. Y la tasa de letalidad de la enfermedad baja de manera estrepitosa. De manera estrepitosa. Bien, matemática pura.
Les decía, entonces, por aquí nos quedamos. Esto último que mencionamos está muy bien en Mopese. Les pido que lo revisen. Les recuerdo que no espero que se me hagan máster solo con las conferencias que estamos dando, porque es bien complejo, ¿verdad? Entonces, revisen el libro de texto Mopese, tienen una información en PDF en la plataforma al final de la unidad 2. En Teams tienen varios videos, se lo dije a las compañeras que estuvieron desde el inicio, donde una profesora colombiana muy buena, buenísima, tuvimos la oportunidad de una vez tenerla aquí en Honduras, la trajo la Master Perla, una persona altamente preparada en bioestadística. Pues ahí se las comparto esas conferencias en Teams para que las vean. Habla sobre todos estos temas que hemos estado abordando hoy y los dos temas que nos quedan para mañana, que son las medidas de las medidas de fuerza de asociación y medidas de asociación estadística. Por ahí vamos a hablar un poquito de chi cuadrado, no es la única medida de asociación. Y de las fuerzas de asociación, pues vamos a hablar de los HOTS, donde está el riesgo relativo y el riesgo absoluto, el RA. Una vez la traducción que le hacen, obviamente es bien complejo hacer esa traducción de ese HOT. Que tiene que ver también con el diseño, con el tipo de estudio que uno elige, si uno es caso control y el otro es para corte. Y eso hablan de la magnitud, no solo del riesgo, sino de la magnitud del riesgo. Entonces, vamos a hacer eso, vamos a hacer mañana a las 8 de la mañana en punto. Les dejo 6:30, la clase termina a las 8, les queda 1 hora y media para que se organicen en tríos, empiecen a revisar las tareas, los que puedan ir haciendo algunas tareas las pueden ir haciendo y ya están puestos para que suban también los ejercicios. Mañana vamos a hacer lo mismo, las dos conferencias temprano, para que les quede un poco de chance antes de la conferencia de la 1. Por favor, a la 1. Llueve, truene o relampaguee, el turno esté mal, hayan salido de un turno C, hayan hecho un turno A en la mañana y vayan a un turno C en la noche, hay que ir a la conferencia. Hay que ir a la conferencia porque es parte de la clase, es parte va a ser una clase de este módulo de epidemiología. Y créanme, no quieren ver a la Master Perla Brava. Bueno, espero que aprovechen lo que queda de tarde-noche. Algunos en lugares un poco más tranquilos que Tegucigalpa, aunque hoy Tegucigalpa ha estado aparentemente tranquila. Pero bueno, nunca está de más, por ejemplo, estar en Ceibita la Bella, en algún lugar como Santa Rosa. Y siempre uno descansa un poco más y son lugares un poco más amenos que nuestra querida capital. Bueno, un gusto, espero que trabajen, no les puedo decir que descansen porque no es para descanso que nos queda el tiempo, lamentable. Y nos vemos mañana en punto de las 8 de la mañana porque los temas son un poco llanos, un poco largos, por eso ya dado el cansancio tampoco me animo a empezar a darlos, no porque no los tenga preparados, ahí están, pero yo sé que el nivel de aprovechamiento de ustedes de esa teoría va a ser muy poco. Tienen bastante información en la plataforma. También tienen el módulo 3 habilitado. Vayan dándole un vistazo, por favor, que es lo último que nos quedaría la otra semana. Es un poco más corto el módulo 3, pero con la trampita que terminamos y después de eso viene el examen. Entonces, bueno, tómense un break, cenen, si no lo han hecho, échense un bañito si no lo han hecho y a trabajar. No tenemos más nada. Nos vemos mañana. Un gusto haberles saludado. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches. Gracias.